@Julio Sánchez Cristo Oficial. Permítame saludar a una de las personas que han demostrado la mayor lealtad al presidente de la República. Me refiero al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Nos atiende a esta hora y Colombia ha visto en Bolívar una persona que ha hecho la tarea, que ha trabajado, que naturalmente ha tenido diferencias, que ha dicho lo que ha tenido que decir en su momento y que me imagino que como nosotros debe quedar absolutamente impactado con las declaraciones de Álvaro Leiva Durán. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros en la W. ¿Qué vamos a hacer? Julio, ¿Qué opina usted de esto? Buenos días. Hola Julio, muy buenos días a ustedes. Sí, pues obviamente impactan estas palabras, sobre todo porque quienes en algún momento somos llamados a colaborar con una persona, en este caso el presidente Petro, pues lo primero que tenemos que tener es lealtad. Yo no sé si lo que el ex canciller Leiva escribe en esa carta sea cierto, pero me parece que es un acto de deslealtad aceptar un cargo, disfrutar del cargo y después salir a decir estas cosas, independientemente de si sea cierto o no. Don Gustavo, obviamente Álvaro Leiva, y bueno, hay algunos funcionarios que se van molestos, pero Álvaro Leiva es un hombre que tiene más de 80 años. Es un hombre que ya ha tenido pues todas las responsabilidades que le ha dado el servicio público, ha demostrado que se ha comprometido con el tema de la paz. Pero es que volvemos a lo mismo. Él, no voy a entrar en detalles personales del presidente, porque no me corresponde, pero que él se meta en esos detalles personales y que insista en lo que muchos de ustedes piensan, y es que el presidente está secuestrado por unos funcionarios, y ustedes lo piensan, y se lo han dicho a él, y se lo hicieron saber en ese famoso Consejo de Ministros, y el presidente, pues, con todo respeto les dice, sí, muchas gracias por sus opiniones, pero las cosas siguen igual. ¿Usted cree que pueden seguir igual? Correcto, Julio. Mira, ahí das la razón. Cuando nosotros hemos tenido que decir cosas dentro del ejercicio de nuestros cargos, las hemos dicho. Pero no es que al día siguiente de una renuncia o de salir uno del gobierno uno empieza a decir cosas. Me parece eso de quinta, de verdad. Porque los gobiernos manejan unas situaciones muy difíciles, muy complejas, que son difíciles de explicar. Puede que, digamos, parte de lo de la carta del ex canciller nosotros la hayamos reclamado, que era el aislamiento del presidente a nosotros en ese momento, algunos miembros del gabinete. Lo demás a mí nunca me consta. Yo pues conozco al presidente Petro ya hace casi 10 años, he compartido con él muchas veces, incluso en mi casa en Miami, en mi hotel de Girardot. Hemos estado con su familia, nunca le he visto comportamientos de drogadicción, nunca, lo puedo jurar, nunca he visto un solo síntoma de que, porque uno conoce al drogadicto, de que lo esté haciendo. No estoy diciendo que no lo haga, porque no me consta tampoco, pero digamos, en el tema del aislamiento de presidentes, en su momento sí lo dijimos. Laura Sarabia no nos está dando acceso al presidente. Es cierto que hay ministros que han salido de sus carteras sin haber tenido que hablar con él. Sin embargo, él sí nos dijo una cosa clara en esa reunión, y es: todos tienen mi chat, con todos converso, así que no es tal, digamos, el aislamiento ha sido personal, digamos, face to face, pero nunca ha pasado que uno le pregunte al presidente algo por su chat, por el que manejamos internamente, y él no contesta, él siempre contesta. Eso fue, hasta ahí, digamos, lo que yo puedo decir sobre esa carta. Parcialmente, algunas cosas son ciertas que me constan, las que no me constan, pues no puedo decir nada. Sí, doctor Bolívar, pero ¿usted por qué cree que se llegó a este punto? Muchos dicen que se le prometió algo a Álvaro Leiva y él salió a hablar después de que el gobierno le habría quedado mal. ¿Usted por qué cree que se llegó a este punto? ¿Por qué el ex canciller ya después de tanto tiempo da por hablar o da por escribir esta carta? ¿Qué cree que pasó durante estos meses? ¿Hubo un cortocircuito entre ustedes y Álvaro Leiva, evidentemente, o qué ocurrió?
Exacto, es que en eso radica la deslealtad. Entonces, si se le cumple, no sé qué le habrán prometido. Si se le cumple, entonces no dice nada. Y ha pasado con otros ministros. Se van y al otro día están hablando mal del presidente. ¿Por qué no renunciaron cuando eran funcionarios? ¿Por qué no renunciaron cuando eran ministros si estaban viendo comportamientos anómalos? Porque eso era el deber ser. O sea, uno, si ve algo con lo que no comulga, o si ve algo que no le gusta o que está interfiriendo su labor, pues uno renuncia. Pero ellos se mantuvieron en el cargo y una vez salen, entonces ahí sí empiezan a hablar. Pero, Gustavo, usted dice que independientemente o no que sea cierto, es que acá no, porque es que es muy grave todo lo que se dice. Y hay cosas que por lo menos tienen coincidencias. Cuando él habla del viaje a Francia, es claro que el presidente hubo un momento que no se sabía dónde estaba. Y él insinúa, ahí lo deja insinuado en la carta, cuál era el motivo. Bueno, lo dice. Y señala además que las autoridades francesas de alguna manera lo supieron. Pero eso nunca se le explicó a los colombianos. ¿Qué fue lo que pasó con el presidente en Francia? Sí, no, muy, muy difícil saber porque pues no estuve en ese viaje. Ha habido, digamos, comentarios de diferentes viajes o, digamos, retrasos del presidente en algunas ocasiones, pero, digamos, quienes manejan la agenda son quienes deben saber esas respuestas. Si usted mira, el progresismo nunca ha estado en el Palacio. Nosotros estuvimos en el Palacio 3 días, los 3 días que duró Jorge Rojas, porque primero estuvo Laura, después estuvo Liscano, después estuvo Laura, después estuvo Ramón, José Ramón, ¿cómo se llama? Del Partido Verde. Después volvió Laura y ahora está Benedetti. Nosotros estuvimos 3 días en la Casa de Nariño, que fue los 3 días que estuvo Jorge Rojas. Incluso yo le hice el comentario a manera de chiste y me dijo, respéteme que fueron 4. Entonces serían 4 días que el progresismo, la izquierda, el proyecto que acompañó a Gustavo Petro durante muchas décadas ha estado en la presidencia, en el centro del poder. Eso siempre han estado personas ajenas a esta causa, hay que decirlo. Y nosotros entonces no sabemos qué ha pasado allá adentro. Escucha uno comentarios de pasillo y todo, pero que nos conste de todo lo que han hablado, nada. Sí, pero director, ahí de todas formas sí vale la pena diferenciar muy bien un asunto que es del resorte personal del presidente y lo que es el gobierno. Y en este caso, pues, yo quiero preguntar algo directamente del gobierno, porque el presidente y que se tome un trago o que consuma, eso es de su fuero interno, por lo menos desde mi perspectiva. Pero dice en la carta el exministro Leiva que las últimas intervenciones públicas del presidente han venido con amenazas innecesarias, calificaciones inadecuadas a sus contradictores, incluso señalando a algunos de criminales sin serlos, dejando entrever que hay algunos a quienes considera una amenaza para la vida de los colombianos y que no mide el presidente el alcance de sus palabras, incitando con todo ello a una suerte de incendio social. ¿Usted no cree que el ministro Leiva, en este llamado de atención, en este párrafo que le envía al presidente, tiene razón? Tal vez, pero hay que hacer contexto, porque cuando el presidente Petro asume la presidencia, lo hace con toda la grandeza de conformar un gabinete y de marchar hacia un acuerdo nacional. Y lo hace con mucha generosidad, llama ministros, exministros de otros gobiernos a que le colaboren en su gobierno, hace un acuerdo con el Congreso. Pues el primer semestre ustedes recuerdan que pasamos la reforma tributaria, se pasó también el Plan Nacional de Desarrollo, venían todas las cosas muy bien, pero cuando empieza esta carrera tan prematura por la presidencia de 2026, en la que todo el mundo empieza a desmarcarse y empieza toda esta loca carrera por las fake news y las calumnias y el presidente y las tergiversaciones y el desconocimiento de su obra de gobierno, etcétera, yo siento que el presidente se va sintiendo como el animal herido y en ese momento es que él empieza a tener estas actitudes que nosotros ya lo hemos visto últimamente, que son de estar a la defensiva. Yo en algún momento le dije, presidente, no hay que estar a la defensiva, deje los que hablen, déjenos ese trabajo a nosotros. Los alfiles salimos y defendemos, o salimos, y es lo que hemos hecho, salimos y contestamos, etcétera, pues usted céntrese.
pero él ha estado a la defensiva porque es un presidente acorralado, de un lado por muchos sectores de la prensa, por la oposición, por el Banco de la República que no le baja las tasas, por el Congreso que no le aprueba ni el presupuesto, ni la ley de financiamiento, ni las reformas. Entonces todo eso lo va llevando a un estado pues que es el que estamos viendo. Uno tiene que mirar también el ser humano y lo que siente. Obviamente es un jefe de Estado, no debería tomar tan a pecho cada cosa que le dicen y dejar que nosotros hagamos este trabajo, y es lo que le estamos pidiendo ya para este final de gobierno, que se centre, que se enfoque en finalizar bien y en rematar bien el gobierno, que nosotros hacemos esa defensa, porque la verdad ha sido despiadado. Desde el día 1 en que el presidente se sentó en la silla presidencial, no ha tenido un día de tregua, todos los días, pues él también debe sentirse muy, muy, muy agobiado con tantas críticas, con muchas calumnias también, tergiversaciones, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso es lo que ha producido ese último Petro que hemos visto en las últimas alocuciones. Sí, Gustavo, lo que está claro aquí es que pues estamos hablando de alguien que ostentó uno de los cargos más poderosos del gobierno al lado del presidente Gustavo Petro, y que pues plantea además un gravísimo dilema que me conduce a esta pregunta, y es: Leiva en esta carta sugiere y pone en duda las capacidades mentales y también la dignidad del cargo como presidente para ejercer las funciones de presidente, dado que él plantea allí que muchas de las recientes apariciones y cosas que ha dicho el presidente pues son incoherentes. Y la pregunta que hoy surge es: ¿está realmente hoy el presidente en capacidades mentales y además de dignidad para ostentar el cargo de presidente? Bueno, eso es parte de los relatos que le han armado, que está loco, pero no lo dicen ahorita Leiva en la carta, se lo vienen diciendo hace mucho tiempo. No, que está loco, que está enfermo, es lo que sugiere Leiva. Bueno, pues es lo mismo, que está demente, que no mismo. Tiene las funciones mentales en orden. Nosotros nosotros hemos estado, tal vez ustedes han visto 3 o 4 consejos de ministros, pero yo he estado en más de 60. Y si hay una persona de verdad que tiene completo dominio de lo que es el Estado y cada una de sus carteras, de las direcciones. Yo lo comprobé ahorita en diciembre. A final de diciembre estuvimos en Cartagena, muy poquitas personas al lado de él, en la casa de huéspedes, buscando cómo congelar 12 billones de pesos. Porque el Congreso le había negado ya la ley de financiamiento. El presidente a cada ministro lo fue llamando, y de cada cartera sabía más que ese ministro. De cada cartera, de cada dirección sabía más que ese director. Sabía cada rubro, cada peso, cada renglón. Y decía: ¿por qué no le cortamos estos 20,000 a esto que no sirve para nada? ¿Por qué no le cortamos 30,000 acá, 15,000 acá? Y así de 10,000, de 15,000, fue completando 12 billones. Yo no creo que una persona sin sus facultades mentales completas sea capaz de hacer esto. Una microgerencia de todo un estado tan grande que tiene más de 200 entidades. Y sin embargo, pues cuando él habla y dice estas cosas, pues lo malinterpretan. Pero que nosotros sepamos, los que hemos estado aquí en los consejos de ministros, y sus largas alocuciones, sus largas disertaciones sobre cualquier tema, porque él puede hablar de cualquier tema con mucha sabiduría, pues a veces tendrá sus pifias también, como todos, pero es una persona totalmente coherente en lo que concierne al Estado, que es lo que nos convoca aquí en esta entrevista y la carta, porque pues es el jefe del Estado y la gente necesita saber qué tipo de presidente tiene, si el presidente tiene sus facultades mentales completas. Pues le estoy diciendo que en esa ocasión en Cartagena, que fueron varios días, fueron más de 15 días que él se sentó allá, ministro por ministro, mirar cómo hacía el recorte, el congelamiento de los 12 billones, pues a mí me sorprendió que un hombre supiera tanto de cada rubro del Estado, que puedo decirle aquí son miles, ¿no? Por ejemplo, solo de prosperidad social podemos tener 200, 300 rubros, pero cuente cartera por cartera, ministerio por ministerio, y él lo sabía todos. Y con su cuadernito en mano iba sentando al ministro y decirle: venga, nos sentamos a ver
cuánto va a aportar ese ministerio al congelamiento. Entonces, además, un hombre muy responsable fiscalmente, porque otro loco, como los que ha habido en Latinoamérica, populista, pues no le importa y no hace el congelamiento y nos lleva a la quiebra y manda a las calificadoras de riesgo el mensaje de que tenemos un presidente irresponsable que no hace los recortes que necesita para que el déficit no crezca. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que el presidente está en sus facultades. Sí, director, pero yo quiero insistirle en este sentido de la supuesta incoherencia que alega el ex canciller Álvaro Leiva, porque digamos que esto puede suceder en unas declaraciones, cuando usted está hablando, tiene muchas cosas en la mente, se puede pifiar, sí. Pero, ¿qué pasa con los trinos? Muchos de los trinos también, pareciera que el presidente salta de un tema a otro, mezcla peras con manzanas. Allí, ¿qué explicación podría darnos usted? O sea, ¿a qué se debe? Bueno, el Twitter siempre lo ha manejado el presidente, es la única red social que él no suelta, digamos que todo lo que él escribe ahí es de su pecunio. Y él lo que pasa es que recibe tantos ataques por minuto que a veces como que quisiera contestar los ataques completos en un solo trino. Y eso también es entendible, pero digamos, yo no voy pues no soy él para responder por qué él lo escribe así, pero yo lo que entiendo es que es una persona que se está defendiendo todo el día y no estoy diciendo que eso sea bueno. Nosotros le hemos dicho, eso no es bueno, enfóquese que nosotros lo defendemos. Sin embargo, pues cae en la tentación y siempre trata de estar respondiendo a los ataques o desde su punto de vista las cosas que están mal en el gobierno porque las recibió mal o porque desde décadas atrás son problemas estructurales como la violencia, como la corrupción, como la desigualdad, sí, que se le trata de endilgar a él en estos 2 años y medio del gobierno, cuando son problemas que vienen de muy atrás. Entonces siempre está explicando con su tono pedagógico, que a veces es bastante largo. Director, yo quiero preguntarle por una frase en particular de la carta. Dice: por lo pronto, presidente, desvincule a quienes han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciéndole terrible daño. ¿Usted cree que ese consejo de Álvaro Leiva sí debería ser seguido por el presidente de la República? Yo creo que sí. Yo creo que el consejo sí es bueno. Porque es que hay gente que se ha vuelto muy tóxica, que tienen unas disputas allá internas ajenas al presidente que están llevando al gobierno como que distrayéndolo en otras cosas. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos dijeron que llegaba Jorge Rojas a esa jefatura de despacho, nosotros creímos que a partir de ahí se iba a construir ese remate de gobierno con otro tono, con otro estilo, otro talante. Pero continuamos en lo mismo. Pero por eso, Gustavo... Se lo alternan y siguen en la misma. Pero, Gustavo, por eso usted mencionó una palabra que a mí me parece clave. Es un presidente acorralado. El tema es acorralado ¿por quién? Porque lo que se insinúa, y siguiendo en la línea de Juan Pablo, es que esto tiene 3 nombres: Armando Benedetti, Laura Sarabia y el presidente de Ecopetrol. Y a esos 3 son intocables. Y esos 3 tienen temas muy graves desde hace mucho tiempo, que usted mismo ha mencionado. Es más, y me sorprende, hace poco el ministro del Interior dijo: le apuesto $1 millón que a mí no me pasa nada, que a mí no me sacan. Y cuando una persona tiene ese convencimiento de que el presidente no lo puede sacar, eso es muy grave, porque el presidente debe tener la potestad para sacar a quien quiera y cuando quiera. Pero cuando se habla de ese presidente encerrado, parece encerrado por estas 3 personas. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Pero fíjese en qué escenario Armando Benedetti dice eso. En una grabación. Quiere decir que la canciller graba las conversaciones. Y ya le había pasado anteriormente, independientemente de que lo que diga ahí él, pues, sean cosas que no son... No, pero lo de la apuesta de que no me puede sacar lo dijo ante la prensa. Le preguntó a los periodistas: le apuesto a usted $1 millón que a mí no me pasa nada. Se lo dijo rodeado de cámaras, con un convencimiento absoluto. Y un presidente que no puede votar a alguien es un presidente en problemas.
Bueno, no, yo no creo, mire, pues Armando Benedetti es una persona que todos hemos visto también un poco zafado para hablar, pero que el presidente no se sienta con capacidad de sacar a alguien, yo no lo creo, porque de hecho lo que yo sé es que Laura Sarabia no se quería ir de ahí. Cuando ella dice, o cuando se presenta la oportunidad de ser canciller, pues no creo que ella se hubiera querido ir de la presidencia. Y de hecho lo que he escuchado es que quisiera regresar. Entonces él sí tiene autoridad sobre ellos. Lo que pasa es que hay un nivel de complicidad entre ellos, hay un nivel de amistad que no sabemos cómo creció, y es más difícil tomar decisiones frente a los amigos, pero que el presidente no tenga la autoridad para decirle a Armando Benedetti que se vaya, yo no lo creo. Es el presidente de la República y él nos ha demostrado a todos que tiene autoridad sobre todos, y de hecho ha prescindido de ministros muy valiosos por alguna u otra razón. O sea, yo siento que simplemente fue una frase que Benedetti lanzó como digámoslo, de chicanero, pero no creo que el presidente no sea capaz de poner, incluso creo que le había hecho una oferta para la jefatura del despacho a Alexander López, es decir, para que Benedetti no estuviera en la jefatura de despacho. No sé qué pasó con eso. Yo hablé con Alexander hace poco y me dijo que estaba tratando de hablar con el presidente, no había podido, pero digamos él sí ha tomado decisiones. O sea, no creo que eso sea así. Sí, me aclara Félix Armando Benedetti que esa apuesta que él hizo ahí con esos periodistas no era que lo sacaban, sino que él le apostó $1 millón al periodista a que no le sacaba un comentario sobre Laura Sarabia. Uh-huh. Eso dice él. Uh-huh. No me sacará una sola palabra de Laura Sarabia. Le ha puesto $1 millón. Juan Diego, cambio de tema. Cambio de tema porque esto pues se produce en medio de las preguntas, las 12 que ya se conocieron de la consulta popular. Gustavo, naturalmente la pregunta es, ¿cree usted que tal y como está planteada hoy esa posibilidad de consulta popular con las preguntas va realmente a convertirse en una de las grandes apuestas sin duda ya del gobierno? Bueno, mira, ayer salieron las preguntas, ahí hay un par que no me convencen, creo que son muchas, debieron ser máximo 8, pero sin embargo, digamos, trataron de incluir ahí gran parte de la reforma laboral. Y yo creo que el pueblo sí se va a movilizar, la gente se va a movilizar, porque pues quién no va a estar de acuerdo con las cosas que preguntan acá. El tema es si podemos llegar a los 13 o los 14 millones de votos, que es un reto muy exigente, muy fuerte. Me da miedo es que todas las entidades nos concentremos a buscar esos votos y que, digamos, cesen un poco las funciones. Sí. Me parece que habría que, dentro de cada entidad, cada ministerio, porque todos vamos a estar de cabeza metidos en esta campaña, como delegar unas personas que se dediquen a esto, porque lo que no puede pasar es que el Estado debe funcionar por la reforma. Claro, Gustavo, ¿y cuáles de esas 12 preguntas son las que no le gustan o sobran? La primera, donde dice que si está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 y las 6 p.m., 6 a.m. y 6 p.m., yo soy empresario y hay veces hay empresarios que montan 2 o 3 turnos en sus fábricas. Entonces habrá gente que pueda tener un turno de 10 de la mañana a 6 y se lo cambien al otro mes. O sea, no sé, me parece que hay que ser más flexible en esos horarios. Y como esta pregunta es más o menos, tiendes implícitamente a hablar de las horas extras, debió haberse hecho dentro de los 12 preguntas una pregunta directa, si está de acuerdo en que después de las 7 de la noche, que ese era el acuerdo que ya había en el Congreso, se paguen horas extras a los trabajadores, pero no aparece la pregunta, la dejan ahí muy ambigua, esa no me gustó. Y la 9, que es bastante enredada, que dice que si está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales. Yo creo que para el común de la gente es una pregunta bastante difícil de digerir. Las demás están muy claras. Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% en el trabajo dominical, etcétera. Las demás son muy claras. Esas 2, si se pudieran todavía cambiar, le pediría al ministro de Trabajo y a quienes han elaborado estas preguntas que las dejen más claras.
Pero el resto bien, yo creo que es una reforma que el Congreso le negó a la gente. El Congreso es la democracia representativa, el pueblo entiende que no lo están representando unos congresistas que niegan la reforma sin debatirla, porque es que el tema es que si ellos hubieran abierto el debate, como lo hacen con todas las reformas, y en el debate hubiéramos salido derrotados, no se estaría presentando esta situación. Pero la prepotencia de 7 u 8 senadores, de decir es que aquí no pasan los proyectos de Petro sin leerlos, sin debatirlos, así pasó con la ley de financiamiento, cuando el presidente del Congreso debió decir eso aquí no va a pasar, y ni siquiera le habíamos entregado el texto al Congreso. O sea, es oponerse por oponerse. Pues eso es lo que hace que el presidente busque mecanismos de participación ciudadana y convoque una consulta popular. Si ellos hubieran debatido y en franca lid se va a la votación y se perdió, pues se perdió. Así se perdió la primera vez la reforma de la salud y ahí se está presentando de nuevo, pero esto lo que desemboca en la consulta popular es la ruptura de la democracia representativa, porque el pueblo entiende que ya esta gente está defendiendo otros intereses distintos a los de ellos, y por eso estamos en esto. Okay. Pues Gustavo, gracias por atendernos. Queríamos hablar de la consulta, conocer su opinión de las preguntas, y nos extendimos en razón a la carta del exministro Leiva, pues que ha quedado... Nos sorprendió a todos. Sí, sobre todo porque hay un tema delicado. Yo no entro en los temas personales como Juan Pablo, pero hay un tema delicado que hace rato lo venimos discutiendo y que usted acaba de confirmarlo, se atrevió a confirmarlo. Sí, él está, pues usemos la palabra que quiera, está dependiendo de unos funcionarios, está secuestrado, está intimidado por unos funcionarios, y pues él confía en ellos, me imagino, y eso para el equipo ha resultado un problema. Pero usted se atrevió a decir que sí, que estaba de acuerdo. Aquí hay una cantidad de funcionarios que nos están diciendo que la carta del doctor Leiva es totalmente acorde a la situación que se vive en el gobierno, pero que nadie se atreve a decir, como usted se atrevió. Y eso pues preocupa, ¿no? Con tanta cosa que hay pendiente. Pero Julio, yo quisiera agregar algo cortito, y es que los funcionarios que están hoy disfrutando de un salario, de un privilegio, o de muchos privilegios, de un nombre por pertenecer a un gobierno, que digan hoy lo que tengan que decir, no cuando salgan. Eso es un acto de deslealtad muy grande, muy grande. Es como si sus periodistas, su equipo ahí en la mesa de trabajo, apenas por alguna razón salgan de la Globo y empiezan a hablar mal de Julio Sánchez. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no renunciaron si había cosas que no les parecía? Díganlo hoy, porque es que parte de la lealtad consiste en que uno tiene que mantener también una discrecionalidad con muchos temas. Y aquí ya ha habido varios ministros, que mientras están ahí están felices, pero algún día les toca salir y entonces salen a despotricar. A mí me parece que eso no debería ser. Eso no habla bien de las personas. Entonces yo los invito a los ministros, a los directores, a todos los que conforman este gobierno, si tienen cosas que decir, que las digan, si hay cosas que les disgustan, que renuncien, pero que no lo hagan al día siguiente. Me parece que eso habla mal de esas personas. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.